¿Hacia dónde voy? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Hay algo más? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Es un privilegio nuevamente estar frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta serie tan hermosa que hemos titulado Mi lugar seguro. ¿Cuántos de los que vienen a la iglesia se sienten en un lugar seguro, hermano? No solamente por ese amor y ese abrazo que Dios nos da, sino también porque venimos a un lugar donde aprendemos, cuando allá afuera hay verdades muy relativas, acá aprendemos verdades sólidas. Nos sentimos en un lugar donde tenemos un fundamento y una razón del por qué. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la sesión número 2. Qué pregunta tan importante, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos acá se han planteado esa pregunta alguna vez en su vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué existo? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué nací en Latinoamérica? Dice. Pero todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo lo que nosotros somos y podemos ser en algún momento, tiene un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero que abra su Biblia o su santa aplicación en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a estar meditando en esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vamos a leer otra vez. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos tienes acá reunidos, Señor, en nuestro lugar seguro, que no solo es este templo, estas paredes, sino también eres tú, Señor Jesucristo. Te pedimos que llenes nuestros corazones, que llenes nuestras vidas con tu palabra y que esta noche, Señor, podamos llevar en nuestro corazón esa semilla, ese entendimiento claro, Señor. Por cuanto fuimos, Señor, llamados por ti, tú nos has escogido con un propósito especial, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que abran nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Se dice que en una pequeña ciudad al norte de Italia había una pequeña tienda de antigüedades. En esta pequeña tienda había un violín que parecía descuidado, ¿verdad? Su madera estaba opaca, no tenía el brillo que suele tener, las cuerdas de este violín estaban flojas y la gente que pasaba apenas se detenía a mirarlo, le daba poca importancia. Algunos de los clientes pasaban de largo y pensaban, ese violín seguramente ya no sirve. Un día entró a la tienda un anciano, músico, y al ver ese violín, todo viejo, con las cuerdas todas flojas, con la madera toda opaca, sus ojos se iluminaron. Y vino este anciano y en silencio limpió el violín
y empezó a cambiarle las cuerdas y a afinarlo. Y no solamente eso, sino que sin decir una palabra, lo comenzó a tocar. Y esta pequeña tienda de antigüedades se llenó de una melodía tan hermosa que todos los clientes quedaron en silencio. Y al final, cuando el anciano terminó de tocar, los clientes sorprendidos preguntaron cuánto cuesta ese violín. El violín que antes les parecía inútil, ahora para ellos tiene un valor y producía una música capaz de tocar sus corazones. Y el músico le respondió a todos los clientes, el violín siempre ha tenido un valor, pero hacía falta que aquel que lo creó para la música viniera y lo tocara. Hermanos, tu vida tiene un valor incalculable. Y no es porque yo lo diga o porque quiera hacerte sentir mejor, sino porque la palabra dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y para responder la pregunta, ¿por qué estoy en esta tierra? Lo primero que nosotros tenemos que pensar es precisamente en aquel que nos creó. El principio de mi vida, hermanos, es precisamente Dios. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, cuando piensas en Dios y buscas conocerle más, te das cuenta de una cosa sorprendente, y es que Dios es tan grande y tan glorioso, que es un acto de pura gracia y misericordia que Él piensa en ti. Y no solamente piensa en ti, sino que te hizo, te formó en el vientre de tu madre y te dio en una vida nueva un nuevo nombre. Hablamos la semana pasada de una nueva identidad. Y no solamente eso, sino que ya que te formó, que te hizo y te dio una nueva identidad, también Él es el encargado de sostener tu vida misma. Y es ahí donde te das cuenta de que la vida no se trata de lo que yo anhelo, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. No se trata de nosotros mismos. El propósito de nuestra vida excede mucho más allá de nuestros planes, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, incluso de nuestra felicidad, o lo que el mundo llama éxito y felicidad. En principio, si quieres saber por qué estás acá en la tierra, tienes que considerar primeramente a Dios, pues naciste en su voluntad y para su propósito. A lo largo de los siglos, hermanos, el pensamiento humano se ha hecho esta pregunta, la filosofía se ha hecho esta pregunta, pero nunca han encontrado la respuesta, simplemente porque siempre se enfocan en un principio equivocado, es decir, en nosotros mismos. Muchos de nosotros, al nomás pensar cuál es el propósito de nuestra vida, nos ponemos a pensar en qué queremos ser cuando eh, pasen cierta cantidad de años, nos ponemos a pensar qué vamos a hacer con nuestra vida, nos ponemos a pensar cuáles son nuestras metas o nuestros deseos, qué carrera sacar, qué trabajo tener, cuánto dinero ganar, qué es lo que yo quiero obtener. Y es legítimo preguntarse todas esas cosas porque es lo que muchas personas buscan y es lo que el mundo a través de las redes sociales, a través de las películas, a través de muchas cosas que nosotros vemos, nos está impartiendo constantemente. Para ser feliz, para ser exitoso en esta vida, tú tienes que lograr esto y tienes que ser aquello. Pero comenzando a respondernos esta pregunta, si comenzamos desde ese principio de nosotros mismos, hermanos, no vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. Porque la Biblia dice en Job 12:10 que en sus manos está la vida de todo ser vivo
y el aliento que anima a todo ser humano. Hermanos, muchos libros de autoayuda, muchas películas y las redes sociales están llenos de un mensaje. Para encontrar el propósito de tu vida tienes que buscar en tu interior, tienes que buscar en ti mismo. ¿Cuántos han escuchado eso? Creo que todos hemos escuchado eso. Y fíjense de que esto solamente nos va a llevar a un callejón sin salida. El psicólogo Barry Schwartz desarrolla el concepto de la paradoja de la elección. ¿Por qué es una paradoja? Porque entre más elecciones nosotros tengamos, más paralizados vamos a estar para tomar una decisión. Y esto nos va a causar ansiedad e insatisfacción. Hay muchos jóvenes que al responderse esta pregunta de decir, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Qué tengo que tener para ser feliz en mi vida? Todo esto los agota por el miedo, por el temor tan grande que ellos tienen a elegir un propósito equivocado. Eso está agotando a la juventud últimamente. Jóvenes, intentar buscar en ustedes mismos no les dará la respuesta, simplemente porque no se crearon ustedes mismos, porque no se hicieron ustedes mismos. Si tú quieres conocer para qué funciona tal invento, al que le tienes que consultar precisamente es aquel que lo inventó, al manual de instrucciones. Y Dios es tu punto de partida, pues existes por medio de Él y existes también para Él. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esta verdad tan sencilla pero tan profunda, tu vida no va a tener ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido y nuestro propósito. Pero decirles esto acá nos dejaría en el aire, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo conocer a ese Dios? ¿Será que yo puedo llegar a conocerle? ¿Será que yo puedo llegar a tener una relación con Él? Y la respuesta es muy sencilla. Claro que sí. Dios no te dejó en la oscuridad. Dios no te dejó a ti sin un rumbo claro al cual ir. Dios te dejó una brújula. ¿Cuántos acá han visto una brújula o han usado alguna? Creo que la mayoría o la mayoría no. Ahora todos los celulares incluso traen una brújula. ¿Y por qué una brújula es tan importante o era tan importante para la navegación? Fíjense que la brújula nos da algo muy básico, pero muy esencial, y es que la brújula nos da una dirección confiable. ¿Por qué es tan especial una brújula? En primer lugar, porque una brújula apunta siempre hacia el norte, así que nos permite saber dónde ir. Aunque haya niebla, aunque haya tinieblas, aunque haya mal clima, la brújula siempre apunta donde nosotros debemos ir. Y por eso para la navegación es tan importante. Se preguntarán también, ahora tenemos GPS, tenemos Google Maps, Waze, tenemos un montón de aplicaciones que nosotros nos dicen dónde ir. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en un lugar donde perdemos la señal, hermana? O la batería de su celular se agota y se le apaga. Podemos perdernos, no sabemos dónde ir y nos afligimos. Y más si nos encontramos en un lugar donde es complicado salir, ¿verdad? La brújula no necesita ni batería, no necesita señal, no necesita una imagen satelital y por eso sigue siendo tan esencial. Imagínense algo tan sencillo. En tercer lugar, porque la brújula define rumbos y corrige desviaciones para mantener el rumbo correcto. Un mapa sin una brújula solo es un dibujo bien bonito, pero si no tiene una brújula, no sabríamos nosotros por dónde ir. Y por último, la brújula también nos ayuda a mantener un rumbo constante, evitando pequeñas desviaciones que nos pueden hacer perder tiempo, recursos o incluso la vida misma.
Imagínese en un bosque, usted toma un camino equivocado y puede perder la vida. Dios te dejó una brújula y esa brújula es su palabra. Dios en su palabra te enseña cuál es el propósito de tu vida. La palabra de Dios te otorga una dirección constante y la vida es así. En primer lugar, si tú, si la base de tus decisiones son tus emociones, pues las emociones cambian como cambia el clima. Hoy puedo amanecer feliz, mañana puedo amanecer muy triste, el otro día puedo amanecer muy enojado, etcétera. Si tus decisiones se basan en las opiniones de los demás, esas opiniones suelen confundirte, porque de repente tú le haces caso a tu amiga, de repente tú le haces caso a tu papá, a tu mamá, de repente tú le puedes hacer caso a un hermano de la iglesia, pero si no tienes un rumbo definido, eso solamente te llegará a confundir. Y las circunstancias también muchas veces nublan nuestra visión. Entonces nosotros necesitamos algo que nos ayude a que a pesar de mis emociones, a pesar de las opiniones de los demás y a pesar de las circunstancias, pueda yo tener un rumbo fijo, pueda yo tener un rumbo constante, pueda tener un propósito. Dios nos dejó esa brújula que siempre apunta al norte correcto, su palabra y su espíritu. La Biblia en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jóvenes, la brújula que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios, así como una brújula normal, no va a eliminar tus dificultades, pero sí va a evitar que te pierdas en el camino. Dios no te promete una vida sin dificultades, sin temores, pero sí te promete que Él va a guiar y sostener tu vida. Cuales sean tus emociones, cuales sean las opiniones de todo el mundo, cuales sean las circunstancias. Hermanos, jóvenes, escuchen bien esto. No todo lo que nosotros sentimos que nos hace bien, nos dirige bien. No todo lo que es popular ante los ojos de todo el mundo apunta hacia el norte correcto. Y cuando pierdes la dirección, tú no necesitas emoción, sino que tú necesitas una verdad a la cual aferrarte, una verdad que te permita pisar en suelo firme, pisar en roca firme. Cuando tú te sientes abatido, agobiado, ansioso, tú no necesitas tener más emociones. Tú no necesitas tener a alguien que de repente te diga: sí, yo te lo voy a resolver todo. Tú lo que necesitas es una verdad. Y Jesús, orando por sus discípulos y por todos nosotros, Él dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, si ustedes buscan una verdad absoluta y si ustedes buscan el propósito de su vida, la palabra de Dios es esa verdad absoluta. Es esa verdad que nos hace sentir en un lugar seguro. Es esa verdad que nos permite a nosotros estar en suelo firme, a pesar de nuestras emociones, a pesar de las opiniones y de las circunstancias. En tercer lugar, hermanos, teniendo en cuenta que Dios es mi hacedor, teniendo en cuenta que Dios sostiene mi vida, que nada de lo que yo soy me pertenece, y teniendo en cuenta también que la palabra de Dios es nuestra brújula, ¿qué debo hacer al respecto? Hay un pasaje bíblico que nos da luz con respecto a esta pregunta y se encuentra en Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10: porque somos hechura suya. Fíjense bien que siempre recalca que somos hechos por Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, el propósito de nuestra vida no se inventa ni se descubre. Es algo que nosotros recibimos por ser creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Y aparte de eso, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón,
tú también puedes llegar a ser nueva criatura en Cristo, como dice la palabra. Y cuando eres nueva criatura, te das cuenta que no eres el arquitecto de tu propio destino, sino que solamente tú eres un caminante del camino que Dios ya trazó para ti. No sabes lo que va a pasar en un futuro, pero tú sigues ese camino. Y hermanos, es cuando nos damos cuenta de eso que todo lo que nosotros hacemos cobra sentido. ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? Es glorificar a Dios y servir a los demás. Como decía el pasaje que leímos al principio, para gloria mía los he creado. Hermanos, no todos estamos llamados a ser doctores, no todos estamos a ser llamados a ser arquitectos. Tal vez no tiene un llamado pastoral, no tiene un llamado misionero, pero hay algo a lo que sí todos estamos llamados en esta vida, y es a dar gloria a Dios en lo que hagamos, donde sea que usted se encuentre. Quiero aclarar eso, porque muchos pueden pensar de que yo estoy hablando de que todo lo que usted hace no tiene sentido, no tiene propósito ni tiene valor. Pero déjeme decirle, hermano, que todo lo que usted hace, la única manera en la que puede tener sentido, en la que puede tener valor y en la que usted se puede sentir pleno en lo que usted hace, es cuando usted en lo que hace le da gloria a Dios y sirve a los demás. Hermanos, todos estamos llamados a darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios muchas veces implica ser justos y bondadosos con aquellos a quien Dios creó a su imagen y semejanza. Es decir, a nuestro prójimo, a todas las personas a las que nosotros podamos servirle. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Hermanos, cuando nosotros vivimos para glorificar a Dios, sea que usted haga una actividad que para el ojo de los demás puede ser denigrante, usted lo va a hacer de todo corazón sabiendo que es al Señor a quien sirve. En la iglesia no todos estamos llamados a estar aquí en un púlpito, tal vez a servir allá, pero si usted lo hace para la gloria de Dios, Dios lo ve y Dios lo va a recompensar en público, porque Dios no se queda con nada y porque Dios es dueño de su vida y es Él quien la sostiene. Y finalmente nosotros servimos por gratitud y no porque nos vean y no por tener las miradas o el foco en nosotros, sino que nosotros lo hacemos para aquel que todo lo mira, para aquel que da plenitud y da sentido a nuestra vida. Hermanos, teniendo en cuenta cuál es el principio, teniendo en cuenta cuál es la brújula que yo puedo utilizar y teniendo en cuenta cuál es el propósito de mi vida, que es darle la gloria a Dios y servir a los demás, ¿para qué me va a servir todo esto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Bueno, la meta de nuestra vida, al hacer todo esto, a darle la gloria a Dios y servir a los demás, es conocer a Cristo y no solamente conocer a Cristo, sino también ser conocidos por Él. Pues el camino que Dios traza para nosotros precisamente es el Señor Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre, sino es en la revelación divina. Nosotros podemos encontrar que Cristo es la fuente de la vida eterna. Es el que te salvó, el que redimió tu vida. Y si aún no le has entregado tu corazón, es el único que puede darle sentido y propósito a tu vida en todo lo que haces. Hermanos, tener en cuenta que Cristo es la fuente de la vida eterna y tener una relación con Él te va a llenar de un profundo sentido de propósito.
un profundo sentido de propósito auténtico. Y el propósito que Dios te da no es temporal, sino que es eterno. Tú no fuiste creado para esta vida nada más. Tú fuiste creado para la eternidad. Dice la palabra en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Por qué crees que muchas veces y muchas personas se sienten abatidas y agobiadas, aún teniéndolo todo? Por más que las personas tengan todo lo que quieren tener o disfruten de todos los placeres que en este mundo puede ofrecer, todas las personas saben que van a morir algún día. Pero nosotros, al encontrar la vida en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos nada más que peregrinos en esta tierra y que nuestro propósito real está con Él, en su reino, es eterno. Y eso nos hace ver la vida de una manera diferente. Jesús nos hace un llamado en Mateo 6:33, creo que es un versículo que todos lo conocemos, que todos lo hemos leído. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, todos los que estamos acá, creo que hemos desayunado este día, creo que hemos almorzado, algunos a lo mejor no lo han hecho, no por falta de recursos, sino por motivos de tiempo, de trabajo, de esfuerzo. Creo que desayunamos, almorzamos y nos venimos a pegar una gran cenada el día de ayer, y así toda la semana. Y desde hace años, a pesar de las situaciones difíciles, hemos visto que una cosa es clara y es promesa, que Dios nos ha dado lo que necesitamos. No nos ha dado lujos a lo mejor o todo lo que nosotros deseamos en este mundo, pero sí lo que necesitamos. Y si Él te da lo que necesitas, es para que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es algo eterno, es algo que no está en este mundo. Y la justicia de Dios muchas veces va a ir en contra de lo que es justo en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo te dice diente por diente. Si alguien te hizo algo malo, tú tienes que desquitarte. Esa es la justicia. Pero Dios dijo de que si nos pegaban en una mejilla, que pusiéramos la otra. Y es algo que el mundo no lo entiende, pero es algo que da sentido y propósito eterno a nuestra vida. Hermanos, teniendo en cuenta eso, tienes que entender que el propósito de tu vida tiene un orden. Cuando yo busco mi autorrealización primero, generalmente pierdo el reino de Dios y pierdo mi vida misma. Pierdo el sentido y el propósito. Pero cuando yo busco incesantemente el reino de Dios, que es la gloria de Dios mismo, mi vocación personal encuentra su lugar correcto. Jesús dice lo siguiente en Mateo 16:25 al 26. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y miren la pregunta que él hace, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, el alma es ese estado inmaterial que a lo mejor no lo vemos nosotros, pero es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros. Si estás cuidando tu cuerpo, pero estás descuidando tu alma, de nada te va a servir en un futuro. Si estás dando todos tus recursos o todo tu esfuerzo para cosas materiales, pero no para aquello que es eterno, eso solamente te generará ansiedad y te llevará a un callejón sin salida. Nunca nada será suficiente, como dice aquella canción, ¿verdad? Que muchos acá la han escuchado. Nunca es suficiente para mí, dice. Hermanos, nunca nada será suficiente.
Pero cuando nosotros buscamos lo eterno, todo lo que nosotros hagamos, aunque sea sencillo, todo lo que Dios nos da, nos regala, nos concede, va a ser de gran gozo y de gran plenitud. Por último, hermanos, el Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 1, reza de la siguiente manera. La pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y este catecismo responde de la siguiente manera. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Voy a repetir para que usted lo tenga en mente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, la mayor tragedia de la vida no es morir. La mayor tragedia de la vida es vivir sin un propósito claro. Un propósito firme es tan esencial para tu vida como lo es el aire, como lo es el alimento. Pues es ese propósito el que te va a dar esperanza para seguir adelante. ¿Cuántos jóvenes hemos visto últimamente? ¿Cuántos casos de suicidio hemos tenido en nuestro país? No digamos en todo el mundo. Y es porque hay algo tan trágico que se está dando en medio de la juventud y es que no tienen un propósito claro. Y al no tener un propósito, ellos atentan contra su vida pensando que ese es el escape. Y hermanos, ese no es el escape. Si tú quieres un propósito claro, tienes que correr a Cristo. Cuando vivimos con este propósito bien definido, somos capaces de evaluar cuáles cosas son esenciales y cuáles cosas no lo son. Sin un propósito definido, no vas a tener un fundamento esencial por el cual basar tus decisiones. No vas a tener un fundamento para distribuir tu tiempo, para usar tus recursos. Y esto te llevará a tomar decisiones impulsivas basadas en tus circunstancias, basadas en tus pasiones, basadas en tu estado anímico del momento. La Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú te sientes de que haces esto y no te resulta, haces aquello y no te resulta, es porque a lo mejor tú estás tomando decisiones no basadas en la roca que es Cristo, sino basadas en tus emociones, basadas en tus circunstancias o basadas en las opiniones de de la demás gente. Pero cuando tú haces de Cristo la roca de tu vida y tú consideras a Dios quien te creó y quien te formó, que eres de Él, que todo lo que tienes, tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos, tu trabajo, tu familia, es de Él, entonces nosotros vamos a vivir con propósito. En la actualidad vemos muchos jóvenes que viven una vida de desesperación silenciosa. Y no es tanto una desesperación silenciosa, sino que es porque viven con mucha distracción sin propósito. Sin un propósito claro, seguirás cambiando la dirección de tu trabajo, seguirás cambiando de relaciones, seguirás cambiando de amigos, de novio, de novia, seguirás cambiando de iglesia, seguirás cambiando muchas cosas más esperando que estos cambios finalmente llenen tu corazón. Y no lo va a hacer porque ese vacío es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Para concluir, quiero dejarles esto. Fuiste creado y fuiste llamado para glorificar a Dios. Ese es el propósito de tu vida. Tener este enfoque de una manera determinada va a llenar tu vida y le va a dar un sentido claro porque te va a preparar para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra algo duradero. Pero al final de todo, hermanos, si nosotros lo pensamos bien,
Lo más importante no es lo que los demás dicen de tu vida, sino lo que Dios al final de tu vida dirá de ello. Los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Pero el uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno, porque no fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Un día, jóvenes, ustedes van a estar en la presencia del Señor, van a estar ante Él. Y Él te podría preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con el regalo que te di de mi hijo? ¿Qué hiciste? Y lo único que tendrá relevancia en ese momento será si aceptaste a Cristo en tu corazón, si aprendiste a amarlo y a confiar en Él, si aprendiste a vivir para su gloria. Hermanos, muchas veces el mundo, las heridas, el pecado o las constantes comparaciones pueden hacerte sentir olvidado y sin propósito. Pero Dios declara, para gloria mía los he creado. No fuiste un accidente, ni para vivir una vida sin sentido. Tu identidad, tu valor, tu propósito están en aquel que te formó, que te hizo y que te sostiene. Cuando estás lejos de Él, vas a perder el sentido correcto de tu vida. Pero cuando regreses a sus manos, Él se va a encargar de restaurarte, de afirmarte y de usar tu vida para reflejar su gloria. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por todo lo que Él tiene para nosotros. Quiero que cierres tus ojos en esta noche y ahí donde estás, quiero que le demos gracias a Dios, primeramente porque estamos acá, primeramente porque tú existes y en segundo lugar porque es Él quien sostiene tu vida y que te da propósito, y no un propósito temporal, sino un propósito eterno. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos enfocado nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra voluntad, Señor, en aquellas cosas que no tienen sentido ni tienen valor. Señor, todo aquello que está permeando nuestras vidas, que nos está llevando a la ansiedad, Señor, de decidir en cuanto a nuestro futuro. Te pedimos, Señor, que tú llenes nuestros corazones con tal sentido de buscar tu reino y de buscar tu justicia, Señor, que todas esas cosas palidezcan ante tus glorias. Padre eterno, llena nuestras vidas, llena nuestras mentes, llena nuestros corazones. Danos la plenitud de buscarte a ti, de darte la gloria a ti en todo lo que hagamos.